Hola, buenas. Gracias a todos los seguidores de Cuba en Miami. Aquí estamos conectados nuevamente haciendo pues el video semanal. Eh, Vamos a esperar un minutico nada más para ver que esté funcionando, que estén entrando que se estén conectando. Y sí, estamos en vivo ya. Pues nada. um, Tuvimos suerte, nosotros que vivimos aquí en Miami, no tuvimos problemas con el huracán. La semana pasada estábamos bastante preocupados con este tema. Gracias a todos, todo salió bien. No podemos decir lo mismo por los hermanos de Bahamas. Eh, la página de Cuba en Miami ha hecho un esfuerzo grandísimo por cubrir las cosas que están sucediendo en las Bahamas. Busquen los artículos, busquen las noticias locales. Hay bastante organización de esfuerzo para apoyar la situación de las Bahamas y poder ayudarlos. Así que manténganse informados. Muchas librerías públicas de Miami-Dade están recogiendo dinero y están recogiendo artículos para donar a las Bahamas. Así que traten de informarse. Recuerden que organizaciones como Goodwill, nada que tenga, yo dono a Goodwill, pero Goodwill y Salvation Army, esos serían para esas compañías en específica. Si quieren donar directamente para las Bahamas, pues busque Red Cross o cualquier organización local que estén haciendo donaciones directas. Bastante triste lo que sucedió, pero podemos poner nuestro granito de arena ayudándolos a ellos. Entonces, pues bueno, vamos a parar de hablar de ese tema. Arrancamos con los temas de inmigración. Una noticia pues bastante importante para la comunidad cubana es que se hace el vuelo a Cuba con la mayor cantidad de cubanos que se han deportado en un solo vuelo en hace muchísimo tiempo. Se deportaron 120 cubanos a Cuba en un solo vuelo. Pues realmente, o sea, no es menos cierto de que estaban haciendo deportaciones de cubanos, que sí los van deportando poco a poco. Así que realmente esto no es algo nuevo. No es algo nuevo que están regresando a los cubanos a Cuba, sobre todo aquellos que son entradas recientes, que les niegan el asilo o que les niegan el miedo creíble. El problema es realmente los, los las personas que llevan aquí viviendo muchos años, que los ponen en proceso de deportación por haber cometido delitos, o aquellas personas que llevan muchos años bajo órdenes de supervisión, pues esos no los están deportando, pero sí, los que entran recientemente sí los están deportando. Desafortunadamente no tenemos acceso a la estadística, no sabemos de estos 120 cubanos que fueron deportados cuántos son que tenían órdenes de deportaciones viejas. Quizás había ahí también que tenían deportaciones viejas, pero la realidad es que la mayoría de estos casos van a ser personas que tienen entradas recientes al país, que perdieron su miedo creíble o su caso de asilo. Nunca fueron liberados del centro de detención, se les negó el caso y son regresados a Cuba. Entonces, pues he hablado mucho con ustedes en los videos de que, bueno, qué se hace para defender un asilo, para defenderte de la entrevista de medio creíble, cómo es el proceso del asilo, cómo es el proceso de la entrevista de medio creíble, qué se puede hacer en las cortes, pero no me acuerdo realmente de haber hablado con la comunidad de Miami de qué se hace cuando una persona tiene una orden de deportación y si los regresan. ¿Qué posibilidades tiene esa persona? Vamos a hablar de dos casos diferentes. Vamos a hablar primero de aquella persona que es deportada porque le negaron la entrevista de medio creíble. Esa persona tiene un castigo mandatorio de 5 años y tiene que esperar fuera del país esos 5 años antes de poder hacer cualquier tipo de intento de entrar bajo una visa de turista o una petición familiar. Aquellas personas que entran y hacen su petición de asilo y le niegan la petición de asilo también tienen un castigo de 5 años. Al menos, y le explico nuevamente, al menos que le pongan que han presentado un asilo frivoloso. Si el asilo se considera frivoloso, es decir, que mintieron en la aplicación de asilo, entonces nunca van a poder entrar en los Estados Unidos. Lo quiero aclarar, que te nieguen una aplicación de asilo no quiere decir que te estén declarando que tu asilo fue frivoloso. Frivoloso es una determinación que hace el juez
después de que tú presentas tu testimonio y presentas todas tus evidencias, que ellos pueden decir, esta persona ha fabricado un caso. Si el juez toma la determinación de que una persona fabricó evidencias y declaró y ha hecho un testimonio falso, entonces usted no tiene derecho nunca en su vida de entrar en los Estados Unidos. Esto es lo que se le llama un asilo frivoloso. Lo repito, tenían el asilo o tenían el miedo creíble, te deportan, tienes un castigo mandatorio de 5 años, después puedes entrar a Estados Unidos a través de una visa, de una petición, a lo mejor le piden un perdón, pero de todas maneras lo pueden presentar, se llama el perdón 212. Las personas que le hayan determinado de que tienen un asilo frivoloso, entonces nunca pueden entrar a los Estados Unidos. Aquellas personas que entren a los Estados Unidos, le hagan su proceso de deportación y al final de su proceso de deportación le otorguen una salida voluntaria, no van a necesitar perdón. Si una persona hizo el proceso de deportación y le dan una salida voluntaria, ya sea porque entró IWI, o sea, entró ilegal y se pasó más de un año aquí y en la última corte el juez le dijo, mira, te voy a negar el asilo, pero te voy a dar la salida voluntaria, esa persona se va sin orden de deportación. Y al menos que haya acumulado más de 6 meses de presencia física ilegal para regresar a los Estados Unidos, tampoco va a necesitar un perdón. Esa alternativa yo se la doy a mis clientes en ciertos casos, pero es una buena alternativa. Supongamos que tú estás casado con un residente americano y entraste por el río recientemente y te pasaste aquí, ya los 5 meses aplicaste para el asilo y no llegaste a cumplir los 6 meses aquí. Hiciste tu proceso de asilo, se te demoró un año y medio. Tenían el proceso de asilo en la última corte. Puedes pedirle al juez una salida voluntaria. Te vas de forma voluntaria y como no acumulaste más de 180 días ilegal aquí dentro del país, pues no vas a necesitar el perdón y no vas a tener el castigo de los 5 años mandatorios. Así que también es una buena opción. Quiero también aclararle que el castigo de los 5 años solo aplica para las personas que son arriving aliens. Supongamos que también hay escenarios que esto va a aplicar. Supongamos que usted entra por el aeropuerto, le hacen preguntas de background, el oficial, ¿a qué vienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Y quién es tu hermano? O sea, ¿y cómo conociste? No, voy a quedarme en casa de un amigo, ni cómo conociste a este amigo, etcétera, etcétera. Si ellos determinan que tú estás mintiendo, te pueden negar la entrada en el aeropuerto. Si te niegan la entrada en el aeropuerto, te ponen un castigo de 5 años. Se considera una expedición, una deportación expedita y también te da un castigo de 5 años. ¿Tiene perdón el castigo? Sí, pero tienes que tener ties en la comunidad, tienes que tener ciertos factores para poder pedir un perdón. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que tener una orden de deportación no es el fin del mundo, sí lleva sus castigos, sí lleva su tiempo limitado, tiempo mandatorio que tienen que esperar, pero tienen otras alternativas que pueden considerar. ¿Qué es lo que no deben? Y no deben ninguna circunstancia hacer con una orden de deportación volver a los Estados Unidos. Si usted tiene puesto una orden de deportación y vuelve a los Estados Unidos, no hay casi nada que se va a poder hacer por usted, al menos una visa de víctima de crimen. Eso es todo. Fuera de ahí no hay nada. Es más, si usted vuelve a entrar a los Estados Unidos después de una orden de deportación y te detienen en la frontera, le pueden poner hasta cargos criminales. Y si te deportan, tienes un castigo de 10 años, disculpen, de 10 años, el cual tienes que esperar todo el tiempo afuera. Así que bajo ninguna circunstancia tomen como alternativa tener una orden de deportación y regresar a los Estados Unidos en forma ilegal, porque pueden tener problemas. En caso de que una persona le hayan puesto una orden de deportación en ausencia, es decir, la persona no estaba presente en la corte y le ponen una orden de deportación en ausencia y después lo detienen y realmente lo deportan. Esta persona tiene un castigo mandatorio también de 5 años afuera antes de poder pedir un perdón. Así que hay cosas que tienen perdón después de una orden de deportación, hay cosas que no.
tienen que informarse qué es lo que se puede perdonar, qué es lo que no se puede perdonar y de ahí pues ir actuando en referencia a esas bases. Y bueno, nada, con esta sección informativa y esta triste noticia pues empezamos la sección de preguntas y respuestas del día de hoy. ¿Qué se puede hacer si un asilo es negado ante un juez y esta persona tiene petición de residencia por familiar? ¿No le afecta? La petición no la pierde, pero es lo que me estaba explicando, que la persona ahora tiene el castigo de los 5 años. Entonces tiene que salir del país, cumplir con su castigo antes de poder venir bajo esta petición. Buenas tardes, abogada. Un beneficiario de una I-130 que está en proceso de reclamación y con parol CP1 aprobado, ¿le perjudica en algo en su proceso ir de visita a un tercer país? Lo que no puede es estar viviendo en un tercer país. Hola, abogada. ¿Desde cuándo se comienza a contar para la ley de ajuste cubano? ¿Desde que se entra a la frontera o la fecha que dice el parol? Desde que se entra a la frontera. Si una mujer embarazada pide Medicaid o aplica al WIC, ¿puede afectarle a la hora de aplicar para la ciudadanía? No, el Medicaid de embarazo, el Medicaid para menores de edad no cuenta como factores para la carga pública. Hola, apliqué para el ajuste en julio del 2018 y aún no he recibido noticia de qué puedo hacer. Mi permiso de trabajo se vence en diciembre. En julio del 2018. Sí. Mandar a hacer un permiso de trabajo nuevo lo antes posible. Primero agradecerle su esfuerzo a usted y a su equipo. Solo quiero saber si la reclamación que tiene puesto mi hijo del 3017 por su hermana se puede cambiar por mi reclamación, que soy mamá, que llegué hace 5 meses, entré con residencia. No, señora, lo que usted debe hacer es ponerle una reclamación independiente al muchacho. Así que te recomiendo que lo antes posible le pongas una reclamación independiente a él. No puedes cambiar una petición de hermano a hermano a una petición de padre a hijo. Tienes que tú iniciar una petición nueva para tu hijo, pero la tuya va a ser mucho más rápido que la de la hermana. Hola, abogada, otra pregunta. ¿Alguien puede aplicar la aplicación de asilo solo en la corte sin abogado? ¿Sería bueno o no? Sí, siempre puedes hacer todos los trámites de inmigración sin abogado. Pero estadísticamente cuando una persona usa un abogado de inmigración tiene más posibilidades de ganar su caso a las personas que no usan abogados de inmigración. Tengo parol, ya fui a mi primera corte y no me pidieron la aplicación de asilo. ¿En la segunda corte puedo ir sin abogado? Si el juez te dijo que debes buscarte un abogado, debes buscarte un abogado. La decisión de contratar un abogado la hace la persona. Si aplico para permisos de trabajo por la categoría de parol, pero el parol se vence a los 3 meses, ¿el permiso de trabajo puede llegar? No, es muy probable que no te va a llegar el permiso de trabajo porque tienes un parol de 3 meses nada más y los permisos de trabajo se están demorando 6 meses en llegar. Buenos días, quisiera saber cómo puedo solicitar el I-94 o el I-220 contratando sus servicios. ¿Usted me podría ayudar? El I-94 y el I-220 solo lo da inmigración cuando una persona entra al país o después de ser liberado de un centro de deportación. Si no tienes I-94 o no tienes I-220 porque nunca estuviste detenido por inmigración, entonces lo mejor es ni siquiera llevarte a la luz, sino quizás considerar hacer una aplicación de asilo. Hola, abogada, ¿por qué se demoran tanto en dar la entrevista a los ciudadanos americanos? Hay personas que llevan 9 meses esperando. No sabemos realmente por qué se están demorando tanto Guyana en darle las entrevistas a los ciudadanos americanos. Hola, abogada, ¿la fecha para aplicar al año y un día es la fecha de entrada o fecha de parol, ya que a veces no coincide por el tiempo que se pasa detenido? La fecha de entrada a los Estados Unidos es la fecha que se usa para la residencia. Hola, abogada, yo apliqué para la ley de ajuste cubano en mayo de este año. Quiero saber si el nuevo memorándum que salió de los hijos cubanos me aplica porque me pidieron evidencias. Ok, te aplica si tú eres una persona que nació en un tercer país y te acogiste a la ciudadanía cubana. Tienes que mandar a hacerte tu pasaporte para poder acogerte a la ley de ajuste cubano. Eso solo es si tú eres un adulto. Si estás haciendo la residencia a un niño y el niño es hijo de un cubano, nacido en Cuba, y estás haciendo la residencia a un hijo que, por ejemplo, no sé, es
español, ese niño se puede acoger a tu residencia. No hace falta hacerle el pasaporte cubano al niño. Hola abogada, entré sin parol. ¿En qué tiempo puedo aplicar para el permiso de trabajo? ¿En la primera corte o el abogado se encarga de eso? Si no tienes parol, no tienes derecho a pedir permiso de trabajo hasta que no tengas el asilo pendiente por más de 6 meses. Hola abogada, alguien que sale de un centro de detención donde le aprobaron el miedo creíble y después de 3 cortes y salió con el asilo aprobado y con la ayuda y todo en orden, ¿debe volver a presentarse en corte o le dijeron en su última corte donde lo soltaron que no? ¿En qué tiempo puede sacar a su familia por ese asilo político? Ya él tiene el socio y todo. Si le aprobaron el asilo en la última corte, no tiene que regresar a la corte de inmigración para nada. Lo que tiene que hacer es esperar el año y aplicar para su residencia bajo la categoría de asilado político. Hola abogada, ¿qué tiempo demora la aprobación del caso en la categoría F2B? F2B actualmente creo que se están demorando como 4 años en aprobar la F2B. Si un asilo es negado ante un juez, ¿qué se puede hacer para que pueda esperar dentro del país mi petición de residencia por familiar? Si no has sido deportada, pues puedes esperar aquí. Sí, hasta que inmigración tome la decisión de deportarte realmente. Eso es cuestión de inmigración, que ellos tomen la decisión de deportarte. Anteriormente yo hubiese sugerido un stay, pero es poco probable de que hoy en día te aprueben un stay o deportation. Doctora, ¿cuánto tiempo demora la visa fiancé en que la persona al final entra a los Estados Unidos? Se están demorando como 3 o 4 meses en aprobar la petición y luego como unos 6 meses, como unos 3 o 4 meses en llamar a la gente a la entrevista. Así que están bastante rápido. Hola abogada, mi mujer entró por frontera y no le dieron parol para poder aplicar a la ley de ajuste cubano, pero yo soy ciudadano y estamos casados hace 2 años. Tenemos un hijo que es ciudadano americano. Ella puede obtener su residencia por mí. Me gustaría que hablara y explicara sobre esos casos de ciudadanos americanos y sus esposas. Depende si tu esposa entró como arriving alien o no. Si tu esposa no entró como arriving alien, quizás entonces sí pudiéramos hacer algo para que ella haga. No puede hacer la residencia directo. Le tienes que hacer una petición, luego le tienes que hacer un perdón y luego ella tiene que ir a una entrevista. Y tiene que salir del país para hacer su entrevista. Así que tendríamos que ver si es arriving alien, entonces no hay remedio. Tienes que hacerle la petición, ella tiene que abandonar del país, ir a la entrevista, le van a pedir el perdón en su entrevista, presenta el perdón y luego cuando tenga el perdón aprobado regresa. Hola, tengo un hijo esperando para pedir asilo en Estados Unidos, pero tiene residencia mexicana. ¿Puede perder su residencia al entrar? Es muy probable que no le den el asilo porque tiene una residencia en México. Si tú tienes una residencia legal en un tercer país, eso se considera que la persona se ha quedado, tiene un país que lo ha protegido y lo descalifica para el asilo. Una persona que está esperando por ir a la corte de asilo político y le llega la fecha de aplicación para la residencia, ¿eso le favorece? Sí, le favorece, pero habría que tomar en cuenta si la persona tuvo una entrada con un parol o no, porque si la persona no tuvo el parol, entonces no de nada le sirve que continúe con el asilo, al menos que sea un arriving alien y podemos alegar de que sí califica para hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano. La I-751 dice USCIS que está de 16 a 18 meses. ¿En la práctica es verdad? Sí, en la práctica es verdad. Se estaban demorando hasta 24 meses, pero ahora las están haciendo un poquitico más rápido. Hola Claudia, yo soy residente reclamando a mi hija de 8 años de edad en Cuba con una mujer anterior, pero nunca me casé con ella. Acabo de mandar la I-130 y me llegó que recibieron mi caso y se está procesando en Integrated Operating and Location. Claudia, ¿es eso bueno o malo? ¿Es más rápido que California o no? ¿Qué tiempo debe demorar? Ahora, mi pregunta es, no sé si va a ser más bueno o más malo, a lo mejor es bueno, pero si tú nunca estuviste casado con la mamá de los niños,
¿Tienes evidencia para demostrar tu relación paternal con los niños? Porque es muy probable de que te manden a pedir certificado de bautismo, registros en las escuelas, fotos con los niños y todo eso para que puedan demostrar que, que había una relación de padre a hijo. Que no fue como que un padre que tuvo a los hijos y se deshizo de los hijos y nunca los vio, porque eso lo pueden tomar como un factor negativo y negarte la petición por eso. Pero bueno, el hecho de que lo hayan puesto en otro lugar para procesarlo, no sé si será bueno o malo, no conozco de casos en este lugar. Abogada, yo entré hace poco y no aparezco en el sistema todavía. ¿Qué usted cree que debo hacer? Depende la manera en que tú entraste, depende si tienes un caso de asilo fuerte o no, si llevas, qué familiares tienes aquí, si es solo, si te dieron un parol o no. Tendríamos que sentarnos a hablar sobre tu caso para poder determinar qué es lo mejor que puedes hacer. Empieza por consultar con un abogado de inmigración que te dé consejos. Para los que están deportados y están en supervisión por ya casi 20 años, ¿qué se puede hacer para un perdón y aplicar para una residencia? Muchas personas que tienen órdenes de deportaciones viejas, yo lo que hago es que les recomiendo que pedigan el récord para verificar si realmente tienen una posibilidad de pedir una reapertura del caso. Habría que basarnos en eso para entonces nosotros poder hacer algo. Entonces sería empezar por ahí. Bueno, esta persona vale la pena pedir una reapertura del caso y hacer un perdón nuevo, o no vale la pena hacer nada. Una persona que lleva años ilegal aquí en los Estados Unidos y se casa con su pareja que es residente, ¿qué debe hacer o qué puede dañar a su actual mujer residente a él pedir papeles? Ok. Una persona que lleva años ilegal aquí en los Estados Unidos y se casa con un residente. Ok. ¿Qué debe hacer él para obtener su residencia? Bueno, depende de la manera en que usted entró, si usted entró legal o si entró ilegal, de qué nacionalidad es su esposo o su esposa. A lo mejor puedes pedir la residencia bajo la ley de ajuste cubano, a lo mejor vas a necesitar una petición y luego un perdón 601A y luego viajar a tu país. Entonces, habría que ver los factores de ustedes, de dónde son, cómo tú entraste, para entonces poder determinar a qué eres elegible. Tengo un familiar con un documento de la ACNUR. ¿Podría presentarse en frontera? ¿Qué pasaría con él? Referencia al ACNUR, que es lo que depende de qué es lo que dice el documento. El ACNUR, para aquellos que estén escuchando, es la organización que maneja todos los refugiados y asigna los casos de refugiados. Ahora, tener un caso representado en el ACNUR no quiere decir que tú tienes un estatus migratorio. Solo quiere decir que tú estás esperando tu asignación de refugio o que tienes un estatus de refugiado. Aun cuando tengas el estatus de refugiado aprobado, tienes que esperar que te llegue tu momento de venir. Si tú entras en la frontera, es como que empieces prácticamente el proceso de cero. Hola, entré en febrero por el puente. Fui liberado con grillete y aún no me lo han quitado. ¿Qué puedo hacer? Depende si ya te llegó corte, si no te llegó corte. Mi recomendación para las personas es, bueno, empieza por hacer la aplicación de asilo, a ver que sí, ya cuando tengas los recibos, los oficiales te quieren quitar el grillete. ¿Se puede perder en alguna circunstancia la ciudadanía americana? Sí, en casos de actos terroristas y si la persona comete un crimen y se demuestra que ese crimen había empezado antes de que la persona hiciera la ciudadanía. Es decir, si usted está participando en algún tipo de conspiración criminal y haces la ciudadanía hoy, 10 años más adelante, demuestran que tú llevabas 20 años participando en una conspiración, entonces te pueden quitar la ciudadanía porque el delito empezó antes de que te hicieras ciudadano americano. Aplico para ajuste cubano en este mes y se me vence la licencia el mismo día. ¿Qué debo hacer para renovarla si todos los documentos se me vencen el mismo día que aplico ajuste? Vas a tener que esperar a que te lleguen los recibos de inmigración para pedir la renovación de la residencia de conducir. ¿Daña para la ciudadanía haber pedido ayuda del gobierno como Food Stamps o Medicare? Solo si mentiste para poder recibir estos beneficios. Hola abogada, mi esposo el juez le negó el asilo y fue deportado el 30 de agosto. Yo lo puedo reclamar, estamos casados legalmente. ¿Qué tiempo se puede demorar todo ese proceso?
Tienes que empezar por hacer el proceso de la reclamación, que se demora como unos 20 meses. Y luego tiene que hacer la entrevista, que se va a demorar como 12 meses, 10 meses, 12 meses que lo llamen para la entrevista. Una vez que tenga su entrevista, tendrá que presentar un perdón y después se demoran 6 meses más a que le den el perdón. Bueno, en total estamos hablando de 4 años, 3 años y medio. Hola doctora, ¿usted hace perdones por posesión de drogas? El delito de posesión de drogas solo se puede hacer un perdón si fueron menos de 20 gramos de marihuana o depende, si la persona está en un proceso de deportación y está haciendo un perdón porque solo le pusieron un delito de sustancia controlada. Depende, a ver, puede ser que la persona que tiene un delito de posesión de drogas no tiene derecho a un perdón. Habríamos que empezar por ahí. Pero sí, yo sí hago esos casos. Abogada, saludos. Usted dice que no aplica para la ley de ajuste desde que entra a la frontera y otros abogados nos dicen que no, que solo aplican los que entran con parol. ¿Puede explicar eso, por favor? Es que no entiendo. Ok, yo no soy la única abogada que ha tomado esta posición. Varios abogados hemos entrado en un acuerdo. Nosotros queremos argumentar que una persona que se presentó en un punto fronterizo, que le dieron una salida bajo su propio reconocimiento, sí cumplió con los requisitos del Immigration and Nationality Act de inspección y admisión para propósitos de la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Existen varios casos que relatan de los años 80 y de los años 90 con la crisis del Mariel y la crisis de los balseros que hablan de estos temas y nosotros queremos usar esos casos de precedentes y aplicarlos para estos casos específicamente. No, en teoría, si tú no tienes en práctica, vamos a ponerlo así, en la práctica, si tú no tienes un parol, no puedes hacer la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Tienes que tener un parol o tienes que tener una visa. En teoría, cuando te pones a mirar el libro y te pones a ver los casos que existen y el precedente establecido, sí hay un argumento que se puede hacer que aun cuando tú no tienes el parol, si tú te presentaste en el punto de entrada o te entregaste en un punto cerca de la frontera, tienes derecho a hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Y ese es el argumento que queremos empezar. En caso de que fueran negados el argumento, pues la idea es presentar una demanda colectiva de personas que estén bajo este mismo escenario que quieran hacer la demanda. ¿Puedo ir a Puerto Rico si estoy en espera de los papeles después de aplicar a la ley de ajuste cubano? Solo si tienes un documento válido para viajar, es decir, un ID que te permita viajar, como una licencia de conducir. Puerto Rico no es territorio internacional, así que puedes viajar con la licencia de conducir aunque no tengas estatus migratorio. Hola, el que salió sin parol, bajo palabra, ¿cuándo puede aplicar para la ley de ajuste cubano? Al año, pero es lo que yo estaba explicando, que es un argumento que se puede hacer, no hay garantía de que le vayan a aprobar la residencia. Persona que entró por el río y está aplicando para el asilo para aplicar la residencia, ¿cuenta el año y un día desde que me aprueben el asilo o desde que llegó a la frontera? Si una persona entró por el río y aplica para el asilo, tiene que esperar a tener el asilo aprobado antes de poder hacer la residencia bajo asilo aprobado. Si quiere tratar de hacer el argumento de que es elegible para la residencia bajo la ley de ajuste cubano, primero tiene que demostrar de que es un arriving alien y luego puede presentar la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Hola, mis familias están esperando corte, fueron regresadas a México a esperar su proceso. ¿Hay algo que se pueda hacer para que ellos esperen corte en Estados Unidos? ¿Mi familia es cómo? Mis familiares están esperando corte fuera de Estados Unidos, en México. Y que si hay alguna manera de que ellos esperen por la corte aquí en Estados Unidos. No, desafortunadamente no hay nada que hemos podido hacer hasta ahora para que esperen aquí dentro de Estados Unidos. Pero manténganse en línea, que estamos ahí cocinando un argumento legal para tratar de ayudar a esas personas. Tenemos un caso que vamos a tratar de argumentar que sí son elegibles para entrar bajo fianza. Así que ya les dejaré saber en un par de semanas cómo nos fue. Buenas tardes, doctora. Soy venezolano e ingresé por la frontera. Tengo parol y 94. ¿Puedo pedir la residencia al año y un día también como venezolano? No, porque la ley de ajuste cubano solo aplica para los cubanos.
usted que es venezolano, tienes que aplicar a tu asilo antes del año aquí en los Estados Unidos. Si te casas con un ciudadano americano, te puedes acoger a la residencia. Hola abogada, quiero agradecerle por su información. Yo entré por el río e hice mi miedo creíble y salí con el I-220A. Mi novio es residente, si me caso con él, ¿eso me ayudaría y obligatoriamente debo aplicar para asilo político? Yo sí les recomiendo a todo el mundo, ya sea que hayan entrado bajo palabra o que hayan entrado por el río, que a todo el mundo haga el asilo. Si no tuvieron parol, que hagan el asilo. Y en tu caso, no necesariamente te ayuda a tener la petición de, o sea, estar casada con un residente. Podemos hablar de opciones que tienes. Sí puedes pedir una petición y luego hacer luego hacer el perdón y luego salir del país, pero tienes que salir del país. Y el problema muy grande que tengo, sobre todo con muchos cubanos que me dicen, pero yo no quiero volver a salir, ya yo estoy aquí adentro, no quiero salir. Entonces pues tienes que tomar eso en cuenta. Así que con ese tema nos despedimos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por estar pendientes de los videos de cada viernes, gracias a todos mis seguidores de Facebook. Manténganse al tanto que dentro de poco vamos a empezar con un canal de YouTube específicamente hablando de temas de inmigración. No van a ser preguntas y respuestas, pero sí vamos a tener temas de inmigración, así que manténganse al tanto en referencia a eso, que eso lo vamos a estar teniendo dentro de, bueno, lo estamos cocinando, ya saben, son muchas cosas a la vez. Y nada, un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.